Muy buenas tardes. Agradecemos en nombre de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán Cerca de Ti, el que nos acompañen esta tarde en este conversatorio que llevaremos a cabo con el antropólogo Tomás Ariel Castillo López, a quienes agradecemos su participación en este espacio que la asociación ha venido desarrollando de manera periódica para poder llevar a sus afiliados y a la ciudadanía en general información de interés para todos nosotros. Una sociedad informada es una sociedad capaz de tomar decisiones y sobre todo en este escenario de pandemia en el cual aún continuamos y en el estado de Veracruz, donde aún el semáforo se encuentra en rojo, pues es de vital importancia tener información oportuna. Por lo tanto, vamos a darle la bienvenida al antropólogo Tomás Ariel Castillo López. Voy a permitirme dar una semblanza sobre su formación académica. El antropólogo Tomás es originario de Córdoba, Veracruz. Actualmente es estudiante de la maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Estudió la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Veracruzana y se tituló con la tesina El impacto de las tendencias globales en lo local, el caso de la educación superior. Ha participado en distintos congresos y conversatorios, además de haber escrito para algunas revistas tales como Fuimos Peces y Crisol Acatlán. Actualmente realiza una investigación en el pueblo del Mirador, en el municipio de Yanga, acerca de los procesos de afirmación identitaria en colaboración con la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán Cerca de Ti. Es un gusto para nosotros tenerlo esta tarde, antropólogo, bienvenido, y agradeciendo que pues su participación y su disposición a colaborar siempre con la asociación. Bienvenido, antropólogo. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Gracias por la invitación y por el espacio también. Muchísimas gracias. Pues yo quisiera, antes de iniciar con una serie de preguntas que van a guiar esta charla, que nos platique un poco acerca de su trabajo como antropólogo social. Me parece muy importante que las personas conozcan cuál es su papel, cuál es su función, que nos platique un poco acerca de su perfil académico y sobre todo en estos momentos en que muchos jóvenes están decidiendo qué carrera elegir. Muchas universidades en estos momentos están a punto de realizar sus exámenes de ingreso. Y bueno, siempre es muy bueno dar a conocer cuál es su papel, cuál es su función. Si nos platica un poquito al respecto, antropólogo, por favor. Claro que sí, maestra. Voy a intentar ser un poquito específico, más o menos en qué consiste esto. Bueno, como le platicaba un poco, hay una perspectiva que señala que hay un campo de estudio general que es el de la antropología. Antropología en términos generales es el estudio del hombre, pero esa es como una definición muy vaga acerca de la disciplina. Y creo que me parece más correcto decir que la antropología es una disciplina humanística en la cual el investigador tiene como tarea dar cuenta, hablar, ser empático y conocer acerca de otras sociedades, otras formas de concebir el mundo y otras formas también de practicar la cultura y otras formas de organización social. Bueno, no necesariamente en un sentido exótico, sino que todo lo que hace el humano en tanto miembro de una sociedad es clave para ser estudiado y para ser analizado. En un
cierto sentido más específico, la antropología social tiene por interés entender cuáles son los símbolos, las interpretaciones y aquellos procesos sociales y prácticas que se llevan a cabo en las distintas sociedades y pueblos para ser analizadas, investigadas, representadas. Y si un chavo me preguntara que por qué estudiar antropología social o de qué puede chambear o eso, que supongo que es lo que más les gustaría saber, bueno, en un caso específico estudié antropología social por el interés, en principio, de adentrarme a entender otras formas de vida y otras formas de ser. En el campo laboral, pues mi motivación quizá en algún momento sea la de ser académico o poder hacer investigación o colaborar con organizaciones civiles o con otras organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, pero además también desarrollar proyectos que estén encaminados a dar evidencia de procesos comunitarios que se den en distintos lugares. Eh, pues la verdad sí hay como más o menos un campo más o menos definido de dónde puede trabajar el antropólogo, pero eso no quiere decir que no se pueda diversificar, por ejemplo, al sector privado o a otras instancias, ¿no? En lo personal yo no estoy como tan, no me atrae tanto ese campo de la iniciativa privada, ¿no? Pero hay antropólogos que sí lo hacen y obviamente pues cada antropólogo define si quiere hacerlo o no, ¿no? En mi caso particular pues decidí estudiarlo y decidí entrarle un posgrado y pues si se puede seguir dando, ojalá que en un futuro se pueda aspirar como a ser académico o a hacer investigación. Pues definitivamente tienen un papel muy importante en la sociedad. Muy interesante su carrera, antropólogo, de verdad que lo felicitamos. Y bueno, ahorita que mencionaba acerca de la participación en la iniciativa privada, en un momento dado, ¿cuál sería ese papel? Sí, como en la antropología social nos vinculamos con muchos métodos de investigación y principalmente con un método de investigación que es la etnografía. Usualmente se suelen transportar este tipo de medidas hacia lo que son los consumos y hábitos de las personas cuando compran en un supermercado, cuando compran productos y todo esto. Usualmente en este sentido la chamba del antropólogo es más o menos entender cuáles son las tendencias de consumo y de compra de las personas. Eso puedo señalarlo por una parte. Y por otra, también suelen contratar antropólogos para hacer estudios de impacto social y ambiental, por ejemplo, de las mineras o de las empresas que hacen fracking. Y ese también es como uno de los propósitos para los antropólogos que se meten a esto, ¿no? Que de alguna Claro. manera yo lo siento un poco contradictorio, pero pues sí le pueden entrar también los antropólogos a esto si es de su interés, ¿no? Sí conozco algunos que sí se interesan por esto, ¿no? Y pues obviamente sé que la Sí. situación es un poco difícil, así que tampoco puedo estar pues haciendo prejuicios ni juzgando lo que hagan los colegas, ¿no? Claro, sí, sí, con un papel tal vez un poco más místico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es muy interesante, pues, esa propuesta o esa parte en la cual también se puede desarrollar un antropólogo social, ¿no? Eso es muy, muy interesante, de verdad. Y bueno, es una opción más, ¿verdad? Para todos aquellos que se interesen en incursionar en esta área del conocimiento, que definitivamente sí es muy, muy compleja, ¿verdad? Por todo lo que implica, por todo lo que abarca, muy interesante. Y bueno, yo quisiera preguntarle el proyecto que está usted desarrollando en Yanga, precisamente en estos momentos, que nos platicara un poquito acerca de qué consiste ese proyecto y por qué eligió usted el pueblo de El Mirador. Ok,
Pues intentaré responder primero la segunda. Eh, bueno, mi inserción al Mirador, pues empezó claramente cuando empecé mis colaboraciones con la asociación civil. Estas me permitieron como adentrarme o indagar más o menos acerca de un contexto que de cierta forma es cercano al que yo me encuentro, pero que no conocía. Entonces ahí también jugó un poco la curiosidad y el interés por intentar adentrarme a esta realidad, ¿no? Y bueno, sabemos que se tiende a considerar a Yanga como un pueblo en medio de un proceso identitario afrodescendiente. Entonces, pues supongo que también las raíces históricas de la misma región y de mi propia familia me llevaron a más o menos adentrarme un poco a este tema. Eh, y bueno, al ingresar a la sociedad, a la asociación civil, pues con los acercamientos con usted, con la maestra Gloria, por ejemplo, empecé a tener un poco más de contextualización acerca de más o menos de qué se trata esto de lo afrodescendiente en Yanga o qué quiere decir esto de afrodescendencia cuando lo hablan por ahí, ¿no? Y di un poco de cuenta de que hay una historia muy rica que está relacionada con todos los sucesos del pasado, en principio por el cimarronaje y Gaspar Yanga en un principio y lo que llamaban sus negros. Eh, y esto de alguna forma me fue vinculando un poco más y también el poder hablar con más personas. Entonces, cuando mencionaban, oye, pero ¿dónde están los afrodescendientes acá? Que era como algo que preguntan muchas personas cuando van a Yanga y usualmente dicen, no, pues es que no hay o algo así, ¿no? Pero la realidad es que salía mucho a conversación esto del pueblo del Mirador, en el que se señalaba más o menos esto de que ahí sí se podía señalar un poco esto de que aún se puede considerar como pueblo afrodescendiente o que de alguna manera las personas se consideran de esta manera. Entonces, más o menos todo se fue dando como por un interés en principio de llegar a Yanga, de hablar con más personas que me fueron y me introdujeron a entrar a este pueblo, ¿no? Muy interesante. Eh, bueno, y más o menos lo que estoy realizando tiene que ver un poco con dar cuenta de esto que quiere decir la afrodescendencia para las personas del Mirador en Yanga. Eh, lo estábamos más o menos intentando organizar con la maestra Gloria, con otros colaboradores y también con algunos profesores del posgrado y se fueron dando ideas muy ricas acerca de lo que se puede hacer. En este sentido, puedo decir que lo que se ha hecho, se ha planeado, se ha quedado en muchos sentidos en una planeación o en algo que se quiere hacer, porque como sabemos, ahorita estamos en un contexto muy difícil en el que no se ha podido dar continuidad ni tampoco avanzar en esto de lo que es el proyecto, ¿no? Pero en un principio la idea era poder realizar una revista de la mano con los habitantes, más o menos con una visión comunitaria en la que se pudieran plasmar las ideas, los conocimientos, pensares, sentires de las personas del pueblo. Sin embargo, pues esto ha virado y ha tenido muchas transformaciones. En este momento más bien se han intentado concebir otras formas de llevar a cabo este proyecto, pero en una forma más aterrizada podría decir que este proyecto consiste en hablar y dar cuenta de procesos de afirmación identitaria en el contexto del Mirador Yanga, puesto que esto de alguna forma nos traerá a relucir otras realidades que a pesar de que sean cercanas, a veces no tenemos como tan claras o que no sabemos que existen. Al menos en mi contexto cordobés sabemos que está muy excluido y hecho a un lado estas ideas sobre la afrodescendencia, incluso en la misma cabecera municipal de Yanga, ¿no? Así es, antropólogo. Bueno, de alguna manera ya nos fue usted explicando de qué forma se fue acercando a la población, porque bueno, definitivamente el negro Yanga, un emblema de esta localidad,
pues también da cuenta de toda la historia que existe en la región, ¿verdad? Y no nada más aquí en la región, hay otro lugar, otro municipio cercano, como lo es también Omealca o incluso Carrillo Puerto, ¿no? En donde hay, en Cuitláhuac, en Mata Clara, en donde recientemente se llevó a cabo el primer encuentro de pueblos negros. Entonces, definitivamente estamos en una zona de afrodescendientes. Yo quisiera preguntarle cómo fue ese acercamiento con la gente de esta localidad. De qué manera lo recibieron, de qué manera pudo usted entablar esa relación, cómo es hoy en día y sobre todo en este contexto de contingencia, ¿no? Ya las entrevistas pues no pueden llevarse a cabo de manera tan directa, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Sí, maestra. Sí, como bien dice, pues la región está también más o menos situada en un contexto de reconocimientos afro, ¿no? Y precisamente esto lo relaciono un poco con mi inserción al pueblo, pues como decía, estos intereses particulares y sobre todo al hablar de Yanga me llevó al mirador y pues en este sentido agradezco las facilidades que me otorgó la asociación civil porque en principio fue gracias a esta que pude llegar a este pueblo, a esta localidad de Yanga y poder conocer a personas y también actores que son muy relevantes para este trabajo. Bueno, fuimos en algunos momentos y pues en estos momentos hablamos en primer lugar con el agente municipal y también con su hijo y con algunas señoras que estuvieron ahí presentes. Y ese día fue muy rico porque pudimos hablar de distintos temas, distintos intereses o distintas problemáticas que circulan en ese contexto. Y fue ahí donde más o menos me iban diciendo, no, deberías hablar con este señor sabe de esto y así. Ah, no, pues don tal sabe de un poco de la historia afro, sabe tal de la historia de Yanga y así. Entonces, pues claro que cada temática que vaya saliendo pues tiene un interés especial y más como lo mencionan ellas y ellos, pues claro que como antropólogo le tengo que dar importancia a lo que están diciendo, ¿no? Porque a final de cuentas mi papel como antropólogo también es pues evidenciar lo que están diciendo los otros, no lo que yo a fuerza quiera decir, ¿no? Entonces, pues esto fue en un primer momento y posteriormente tuvimos la oportunidad de seguir yendo y en estas visitas pues hicimos algunos convivios, encuentros y en estas tuve la oportunidad de poder entrevistar a algunos señores y la verdad que quedé súper fascinado con esas entrevistas, la verdad sí fue no solamente como una entrevista al estilo de quiero que me des información, sino que también fue un encuentro cercano y obviamente hay expresiones, ideas y sentimientos que quizá no se pueden drenar en la investigación, pero al menos a nivel personal sí tuvieron un efecto muy fuerte, ¿no? Y pues en este sentido sí se logró como llevar una relación un poquito estrecha a pesar de los pocos acercamientos que tuvimos y pues de alguna manera cierta cercanía. Entonces, pues estos poquitas veces que pude ir, sí pudimos más o menos consolidar al menos como el hecho de que está esta persona que está investigando y pues estaría bien que todos participemos en esto porque sería bueno hablar de nuestro contexto, de nuestra historia, de nuestro pasado de lo que somos y hacia dónde queremos ir. Así es, antropólogo. Bueno, y la otra cuestión, ¿no? De qué tanto se reconocen como afrodescendientes, porque esto también es muy importante, ¿no? Esta situación ya es histórica, ¿no? La discriminación de la que han sido objetos, incluso nosotros mismos, ¿no? Por el color,
por la condición social que ya la historia pues los ha colocado en un papel en donde ellos únicamente pues han aportado pues tal vez su fuerza, ¿no? Su fuerza para el trabajo, para desarrollar algún trabajo. Entonces, este trabajo, esta investigación que usted está realizando, estoy segura que va a resaltar, ¿no? Todo ese bagaje que ellos han aportado a la sociedad, especialmente en México, la región, y esto lo debe de colocar en el sitio que le corresponde, ¿no? Todos los seres humanos tenemos derecho a un trato digno y decoroso por el solo hecho de ser seres humanos. Pero ese trato digno parte de nosotros mismos como personas, como reconocernos como esos seres humanos valiosos. Creo que justamente también, al menos desde mi perspectiva, la antropología también debe tener este toque de compromiso y de activismo y de realmente estar ahí en ese tipo de situaciones, injusticias, desigualdades, asimetrías, que de alguna forma creo que nuestro trabajo debería ser dar cuenta de que existen y también intentar dar formas de cambiarlo o para que la gente también pueda acceder a este tipo de información y este tipo de investigaciones que son vitales para precisamente intentar cambiar un poco estas nociones, ¿no? Entonces, en cuanto a esta pregunta, pues yo le podría contestar que el solo compromiso que tengo con mi disciplina me hace también comprometerme con este tipo de situaciones y este tipo de hechos, ¿no? Lo que usted mismo lo señalaba, la dignidad, que creo que es una de las palabras clave, creo que es lo que en principio debemos seguir construyendo y debemos seguir trabajando para que pueda existir en estos contextos donde históricamente y sistemáticamente se ha marginado y se ha violentado, ¿no? Específicamente estos lugares cobran vital importancia porque, como sabemos, la historia bajo la cual han vivido también forma parte de una historia de racismo, de discriminación, de desigualdad, y que no solamente se pueden evidenciar ahí, sino que también hay muchos pueblos donde se da, pueblos campesinos, pueblos originarios o incluso en las mismas colonias. Entonces creo que ahí el papel del antropólogo también es combatir en cierta forma estos tipos de desigualdad y también ser empático con este tipo de situaciones, estos hechos, y pues realmente seguir trabajando y pues darlo más de uno mismo, ¿no? Para intentar solucionar esto, claro que siempre acompañado de un montón de personas que sabemos que también luchan día con día en esto, ¿no? Y pues es una chambota, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y tan es así que se les ha relegado que usted que ha visitado las localidades, pues se dará cuenta en las condiciones en las que viven, ¿verdad? En las condiciones en todos los aspectos. Son lugares de difícil acceso, pues los servicios básicos se encuentran ausentes, ¿no? Entonces, yo creo que este reconocimiento que recientemente se dio a nivel constitucional es de vital importancia, ¿no? Lamentablemente la pandemia llegó a interrumpir un censo en el que por primera vez venía la pregunta, ¿verdad? Si te reconoces como afrodescendiente, y del cual también se hizo una campaña muy importante para que se reconocieran, porque de esta manera también eso les da a ellos una base como grupo humano para poder tener acceso a muchos beneficios, ¿no? Lamentablemente con la pandemia pues se interrumpe, pero es muy importante ese reconocimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Para que se pueda ya identificar como un grupo poblacional muy importante y presente
en el estado de Veracruz, en la región y en la República Mexicana, ¿no? Entonces, es un trabajo antropólogo muy importante, muy interesante. Bien, bueno, otra pregunta que quisiéramos abordar con usted y me parece muy importante, sobre todo porque nos encontramos en la localidad, ¿hasta qué punto es importante hablar del tema de la identidad en Yanga? Si por favor nos habla al respecto de este tema. Sí, maestra. Pues en principio plantearnos este tema de la identidad, pues supone precisamente hablar un poco del recorrido histórico y de los momentos que se han vivido en el municipio de Yanga, y no solamente de Yanga, como decíamos, sino de varios puntos de la región, ¿no? Pero en este aspecto en el que vemos que se han venido nutriendo un poco estos movimientos y estos nuevos procesos de reivindicación afrodescendiente, pues creo que en este sentido hablar de bueno, de distintas identidades, pero en específico de una identidad afro, de alguna manera abre el panorama a entender de qué manera entendemos y de qué manera se puede situar la misma historia de Yanga y su mismo, pues sus mismos componentes sociales, culturales, históricos, y bueno, a esto conlleva lo de la identidad. Pero para mí el tema de la identidad tiene un poco un sentido más allá de lo descriptivo, o sea, de hablar de yo me reconozco de tal manera de sí, sino que como bien sabemos y como también más o menos abordaba usted y abordábamos, decíamos que también el hablar un poco de este tipo de identidades también otorga la posibilidad de dar cabida a distintas formas de concebirse, distintas formas de ser. En este caso, el concebirse de esta manera como afro, de alguna manera, es intentar visibilizar que existen estas personas y que también son parte importante y clave de la sociedad y clave de la construcción de la propia región, ¿no? Yo sí tengo un poco esta idea de que en la región más o menos se ha montado mucho la historia de que nuestra identidad y en general lo que nos compone es gracias a la historia española, a la historia italiana, a la historia europea en general, pero pocas veces hemos aludido a lo que realmente han contribuido en esto las personas de los pueblos originarios y en este caso el de Yanga, las personas afro, negras o afrodescendientes. Entonces creo que de ahí la importancia de más o menos ir reivindicando este tipo de identidades en esta zona de Yanga para ir dando cabida a lo que son las personas que han estado excluidas, como en este caso es en estas zonas que abordamos. Bueno, y una pregunta, ¿ha encontrado usted a estas alturas de su investigación algo que identifique usted que ellos conservan como parte de ese grupo humano? ¿Qué pudiera ser en este caso? Pues sí, mire, fíjese que a lo mejor en este momento es un poco difícil como hablar determinantemente por el hecho de que no me acerqué tanto. Sin embargo, en las pocas conversaciones e investigaciones que pude hacer en colaboración con ellos, pues fuimos dando un poco cuenta de más o menos a qué se anteceden y de dónde descienden. Y asimismo también como esta idea de que está el negro original, el negro puro, como de la raza pura. Y a pesar de que uno prejuiciosamente pueda observarlos y en general englobarlos en todo este mundo de la negritud o la afrodescendencia, ahí mismo también podemos dar cuenta de que también existen diferentes formas de llamarse entre ellos, ¿no? O sea, como negro, campesino y afro incluso es una palabra que me dijeron algunos es nueva, no es novedosa, no es como algo que ya se trabajaba en la comunidad. Pero yo creo que esto más o menos
que he podido señalar está un poco relacionado con las concepciones que tienen de sí mismos como negros y las concepciones que tienen de su propia historia, de la historia del mirador, de lo que antes hubo ahí y de los que antes estuvieron. Y al hablarme de su historia, y necesariamente sale a colación esto de sus abuelos, sus tíos, sus tatarabuelos y los amigos con quienes convivían, que en su imaginario también tienen esta idea de que yo recuerdo a esta persona que era un negro original, que medía 2 metros, grandísimo y con un vozarrón. Entonces, esto no lo digo por hacer mención de que así son, sino que también en este imaginario y en esta forma de concebir lo que era el pasado y su historia, también están reflejados más o menos las visiones y lo que ellos entienden como lo que es la afrodescendencia o lo negro, ¿no? Entonces creo que ahí también se plasman mucho un poco esto. Y también, pues, esta misma separación que algunos hacen de que yo ya estoy mezclado, pero aquel señor todavía es más original o es más puro, ¿no? Entonces, ahí también se van haciendo como un poco esto, que es muy importante señalar, no tenemos tampoco que hacer un lado, ¿no? Que ellos mismos señalan y ellos mismos lo hablan. Y también algo en lo que está muy presente, que he dado cuenta más o menos, es en el aspecto artístico. Un señor es versador y específicamente sus versos tienen mucho contenido acerca de lo que es ser negro, de la discriminación, de la exclusión, y compone estos versos muy buenos que precisamente son como una respuesta a estas formas de dominio que vienen de fuera, ¿no? Y también he podido ver cómo también el baile aquí se vuelve una forma de expresión también importante, al menos en una de las personas con quien he hablado, quien me ha mostrado más o menos qué tipo de bailes hace, que estén relacionados como con esa visión del baile africano o caribeño, que también tiene mucha influencia para esta persona. Y también lo que es la construcción de figuras que llaman negritos, que son como figuras de barro, si no mal recuerdo, o cerámica, pero tienen como un estilo que más o menos representa lo que es una persona afrodescendiente y más o menos pensado con esta visión de lo que son los negros puros, como llaman, ¿no? Algunos. Bueno, de lo que comenta usted ahorita, sí quisiera que comentara a qué se refieren ellos cuando dicen es que tal persona, él tiene más características o él es un negro más apegado allá al origen. ¿En qué se basan? ¿Por qué lo mencionan de esa manera? ¿Por la edad o a qué se refieren? ¿Bajo qué criterio, vaya? Sí, pues fíjese que eso es algo que a mí también me gustaría saber, puesto que no es como algo en lo que me he profundizado más, pero en las poquitas veces que he hablado con ellos tiene que ver precisamente con esta visión acerca del tiempo y de la historia. Mientras más cercanos estén a un tiempo atrás, hay una visión distinta sobre quiénes son. De esta manera, cuando hablamos de señores más jóvenes, ellos me hablan de que que están más mezclados, que ya no se pueden decir totalmente negros o afros porque ya el tiempo y la historia los ha ido cambiando y les ha ido quitando un poco el carácter de negro puro, ¿no? Que no ha pasado tanto con los que ellos conciben más ancianos o más grandes, o que de alguna forma se han relacionado solamente entre ellos. Y por otra parte, también el contacto con personas que no necesariamente son del Mirador. Eh, la región bueno, la zona de Yanga siempre se vio como de alguna manera un palenque, que así le llamaban, en donde hubo presencia de poblaciones afrodescendientes. Pero en algún momento también se dio una interacción muy fuerte con personas que venían de otros pueblos y otros municipios. Y el Mirador no está exento de estas relaciones. Muchos de los señores con los que hablo también son hijos de una persona a quien llaman, él sí es del Mirador y es negro,
pero mi madre o mi padre ya no es de acá, sino que es un migrante que llegó y pues de ahí también sale esa mezcla. Por eso yo ya no me puedo considerar a ciencia cierta como negro puro o afrodescendiente de esa manera, pero algunos de mis ancestros sí, porque ellos puramente habían vivido y habían habitado aquí en el Mirador. Entonces, más o menos esas son dos como de las cosas que intuyo o más o menos he percibido de lo poco que he podido hablar, ¿no? Quiere decir que ese grupo llegó al Mirador con, no sé si pudiera usted o ya sepa a estas alturas, ¿por qué llegó a Mirador? ¿Por qué se asentó? ¿Qué fue lo que encontró ahí? Porque geográficamente, y si analizamos el municipio de Yanga, la localidad del Mirador está muy alejado de la cabecera, por ejemplo. O sea, está relacionado el hecho de que eligieron ese lugar por ser el más apartado, por ser el más alejado y tenga que ver con una cosmovisión de ellos al respecto de su condición. O sea, tendrá que ver con el hecho de que me voy a ir al último lugar de este municipio o qué fue lo que ellos encontraron en el mirador. No sé si usted en su investigación ya lo haya detectado. Pues algo que he podido indagar un poco es en el hecho de que el pueblo del Mirador nace por una pequeña hacienda o una construcción que se llamaba el Mirador, que era propiedad de una persona. Sin embargo, no tengo la fecha exacta de cuándo pudo haberse iniciado pues esta construcción, porque me dicen que tiene añísimos, pero es que añísimos no sé qué tanto sean, ¿no? No sé si me lo dicen como décadas, siglos. Entonces ahí hay como un poquito esa confusión de mi parte, ¿no? Pero al menos en lo que he podido percibir de sus historias, es que la historia de la localidad gira en torno a ese lugar que es el del Mirador y que por en gran medida también se fueron dando como pequeños asentamientos alrededor del lugar, ¿no? Sin embargo, no tengo bien presente si incluso en la época incluso del cimarronaje ya había asentamientos de ese tipo ahí, porque tengo entendido que mientras se fue dando todo este proceso del cimarronaje iban migrando a distintas partes de la región de las altas montañas. Entonces ahí también pueden quedar ese tipo de vestigios, pero sé que de alguna forma la construcción esta llamada el Mirador también tuvo una, es una razón importante, ¿no? Por otro lado, sé que a lo que he investigado un poco, pero por documentos no de las personas, es que también durante este proceso de la repartición de tierras y de que se fue dando la época del milagro mexicano, posrevolucionario y todo esto, también se fue dando como una apertura al policultivo en distintas partes de la región que fue fomentando como una economía un poco más sólida y que fue atrayendo a migrantes de otras partes del país. Eh, Se señala principalmente el estado de Guanajuato, donde también llegaron varias partes a Yanga. Pero también algo que hay que señalar es que después de este momento del policultivo pasamos al monocultivo, que es cuando empezó a propiamente a verse este paisaje totalmente de caña, e ingenios azucareros, que fue debilitando un poco la economía alimenticia de las personas y un poco estos cultivos de autoconsumo. Entonces, pues sabemos que también tuvo efectos muy fuertes en la región. Y bueno, sabemos que Yanga también es un municipio que ha sido al que le ha pegado más esto y sabemos que es de los municipios con mayor migración, principalmente a Estados Unidos y a los estados del norte, ¿no? Entonces ahí también queda un poco eso, por una parte de dónde y cómo llegaron y por otra cómo y a dónde se están yendo, ¿no? Y por qué, que es algo que también está pasando ahora y también es un problema que ahí está presente.
Exactamente, pues qué importante la investigación que usted está realizando y definitivamente yo creo que le va a aportar mucho a esta población del Mirador. Y bueno, una pregunta más sería, ¿qué tan importante considera usted que es el papel de la sociedad civil en este tipo de proyectos como los que usted lleva a cabo como investigador? ¿Cuál sería ese papel? Sí, pues creo que la importancia de que la sociedad civil se integre o más bien colabore en este tipo de proyectos es principalmente para que tengan un acercamiento y tengan otras visiones que van más allá de lo que perciben de la vida y del mundo, ¿no? Si lo vemos en términos de las organizaciones civiles o no gubernamentales o asociaciones civiles, pues creo que la importancia principal recae en que los antropólogos sociales en principio pues casi es de a fuerza que tenemos que vincularnos con algún organismo, ya sea público, privado o de la sociedad civil. Entonces, aquí creo que fungen un papel muy importante para que se pueda crear un vínculo entre estas organizaciones y los contextos en los que se están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, en este caso que es de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán, creo que aquí estaba ya llevándose a cabo pues programas más o menos de resarcir un poco algunos problemas alimenticios y médicos en la región, ¿no? También de educación. Entonces creo que ahí el papel de la asociación en relación con este tipo de proyectos pues es un poco más o menos complementar y yo creo que integrar distintas visiones, integrar distintas acciones para más o menos poder hacer visible todavía más problemas y buscar todavía soluciones más agudas de cómo atacarlos, ¿no? En este caso, yo como antropólogo en formación, considero que mi papel pues es más o menos como intentar dar las herramientas, dar la información, hacer visible, comunicar, empatizar y creo que en este sentido la asociación civil también tiene como un poco el papel de tomar esto y pues de alguna forma hacer acciones, ¿no? Tanto la asociación civil como la misma población con la que estamos colaborando. Y en la sociedad civil en términos más generales, pues precisamente debería tener como un papel muy relevante también, pues para que se puedan seguir consolidando este tipo de iniciativas y que también puedan llegar todavía a más personas porque sabemos que el trabajo antropológico no es muy conocido y ni muy difundido. Entonces creo que también nuestro papel es un poco, debería ser un poco de la difusión y la extensión y creo que ahí la sociedad civil también puede tener un papel importante para ir difundiendo y hacer llegar este tipo de ideas. Exacto, yo creo que ese es un punto muy importante y del cual no tan solo la antropología, sino de la ciencia en general. Yo considero que la función social que tiene la ciencia, ha faltado como que hay una desconexión, ¿no? En ciertos momentos, lo vemos al menos en el caso de las ciencias biológicas, ¿no? Probablemente hay demasiadas investigaciones al respecto pues de muchos ámbitos de la biología e insistimos que ese conocimiento que a veces se queda como producto de una investigación, de tesis, a nivel de licenciatura, a nivel doctoral, pues debe de trascender, ¿no? Debe de tener un impacto en la sociedad, que se vea ese beneficio, ¿no? Producto de una investigación, pues que definitivamente a cada estudiante, a cada investigador, pues le toma el tiempo, ¿no? Y cuando se trata de trabajar con las comunidades, pues ese acercamiento no es sencillo, ¿no? No es fácil que las personas
acepten o permitan colaborar desde el punto de vista que no le encuentran un beneficio personal. Yo creo que habría que ir, este trabajo, como dice usted, de divulgación, es muy importante, ¿no? ¿Para qué sirve esta área del conocimiento y cuál es el impacto que tiene en la sociedad? Yo creo que esta pandemia pues nos tiene que servir también para reconocer desde donde estamos qué es lo que podemos aportar a la sociedad para seguir avanzando, para continuar avanzando. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos todos de desarrollar un trabajo multidisciplinario, porque solo definitivamente no lo vamos a poder lograr, pero todos en la sociedad tenemos un papel fundamental, ¿no? Para continuar avanzando. Y en el caso particular de los afrodescendientes, pues que realmente se le haga justicia. Ya está reconocido a nivel constitucional, pero queremos ver que en la práctica realmente sea un grupo que tenga los mismos derechos que todos los ciudadanos que vivimos en este país y que sea un trato de verdad digno, de verdad decoroso, porque esto es lo que también a ellos pues no les ha permitido incrustarse en la sociedad. Y tenemos ejemplos, muchísimos ejemplos en todo el mundo, en donde la presencia de los negros han destacado en muchos ámbitos de la vida, en la sociedad. Entonces, yo creo que pues es un trabajo muy importante el que usted hace, y pues antropólogo, le doy las gracias en nombre de la Asociación Civil, de la maestra Gloria Cortés Guzmán, y quisiera que diera usted un último mensaje para cerrar esta charla, que bueno, yo creo que hay mucho que platicar al respecto, y pues ojalá no sea la última ocasión y que nos veamos próximamente para que nos comunique los avances de esta investigación. Un último mensaje, antropólogo, por favor. Claro, maestra, pues en principio agradecer por esta oportunidad, ya que pues no hay muchos espacios de este índole para, como usted dice, las disciplinas tanto sociales como de ciencias biológicas y en general de las ciencias y las disciplinas, ¿no? Entonces es fundamental también este vínculo entre las disciplinas y las asociaciones y la sociedad civil. Bueno, yo quisiera terminar con un mensaje pues que en lo personal sí me llegó y creo que es importante como también decirlo porque creo que tiene una importancia en la sociedad en general. Y bueno, este mensaje es una cita de un pedagogo llamado Gustavo Esteva, quien apenas tuve la oportunidad de escuchar. Eh, bueno, el mensaje dice: hoy, en el desastre que vivimos, en la tragedia que es el país y el mundo, en este momento terrible que nos ha tocado vivir, que es el sentido social, nuestras posibilidades de convivencia, en que la violencia reina entre nosotros. El reto más importante es aprender de la gente común, de los hombres y mujeres ordinarios, en lugar de ir a enseñarles, en lugar de ir a educarlos y decirles por dónde deben ir las cosas. Tenemos que aprender a verlos con humildad y aprender a aprender de ellos todo lo que saben, porque son ellos, a final de cuentas, los que hacen las revoluciones, y son ellos los que en este momento trágico de México y del mundo están tomando en sus manos el camino de la transformación. Y bueno, este mensaje me llega mucho porque creo que es algo que tenemos que tomar mucha consideración, al menos en mi disciplina, siempre intentar ser humildes y siempre llegar con una visión empática, de cariño y un poco de ternura también, porque insertarnos como investigadores en una disciplina humanística también requiere ese trabajo y ese esfuerzo por ser humildes y empáticos. Además de que las personas con quienes trabajamos, pues, son personas que
ellos son los que están cambiando nuestra realidad y quienes día a día toman las decisiones sobre lo que pasa. Por eso es importante también dar cuenta de las exclusiones, las violencias y la marginación que se vive día con día, porque estas personas a quienes violentamos día con día son las personas quienes nos enseñan cómo vivir y cómo transformar la realidad. Entonces, pues ahí la dejo, maestra, y muchas gracias por esta invitación. Excelente mensaje, antropólogo. Muchísimas gracias. Pues nos queda para la reflexión, para pensar de qué manera podemos aportar, de qué manera podemos seguir avanzando y de qué manera podemos tomar esta crisis como una oportunidad para hacer una mejor sociedad. Las nuevas generaciones, siempre insisto, las nuevas generaciones, ya los que estamos grandes, pues de alguna manera ya vivimos muchísimas experiencias y quisiéramos que los jóvenes que apenas van iniciando una nueva vida, pues tengan la misma oportunidad, pero en un contexto mucho más justo, mucho más equitativo, que esos, lamentablemente, pues esas ideas de discriminación que tanto han hecho daño al mundo, pues que se vayan erradicando y estamos muy seguros porque la juventud lo ha demostrado, están muy sensibilizados en muchos temas que lamentablemente pues algunos sectores de la sociedad incluso hasta han llegado a criminalizar, ¿no? Ellos ya vienen con una mentalidad más del cuidado del ambiente, del respeto al otro, a las ideas, a las creencias. Entonces, estamos seguros que después de esta pandemia tendrá que haber algún cambio. Muchísimas gracias, antropólogo, y gracias a todas las personas que nos hagan el favor de seguirnos a través de las redes sociales, de la página de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán cerca de ti. Y bueno, como siempre, pues desarrollamos esta charla de manera asincrónica y pues los invitamos a dejarnos algún comentario al respecto de lo que se planteó el día de hoy, muy importante para las localidades, para la región y por qué no decirlo también pues en cualquier contexto, ¿no? Yo creo que es un tema de vital importancia, ¿sí? La justicia, la equidad, la igualdad es un idioma universal. Muchísimas gracias y un saludo muy grande a todos. Gracias, antropólogo. Gracias a usted, maestra. Hasta luego.